Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video nuevo de última hora de Delta Force Mobile versión global. Bueno, les tengo buenas noticias, es que desde el día 25 a 29 de noviembre tendremos una beta completamente versión global del Delta Force Mobile, ya obviamente con la versión traducida, la que están viendo obviamente es la versión traducida. Ya saben, esta pequeña prueba que hubo por 3 días que pudimos probar, la mayoría de gente que pues tuvo la opción de probarla, que honestamente me pareció perfecta, muy optimizada ya con el español. Básicamente, qué rico que es jugar Delta Force, la verdad, las cosas como son. Si juegas la versión de China o has jugado la versión de PC incluso, y también la versión de dispositivos móviles, pues sabrás de que es un excelente Battlefield hecho y derecho para lo que es actualmente dispositivos móviles. Bueno, primero que nada, quiero que dejen su poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y como siempre, pues nada cuesta que lleguemos a más de 1000 likes. El día 25 yo lo que haré actualmente será subir completamente una APK, el cual pues vas a instalar completamente en tu dispositivo móvil. Recuerda tener lista la cuenta de Level Infinite, porque se necesita cuenta de Level Infinite, o bueno, Facebook o Google, la que quieras utilizar, dada que pues sí, puedes iniciar sesión con cualquiera de esas cuentas. Recuerda que aquí no se necesita WeChat porque no es una versión china, es la versión global. Y para los que preguntan por qué le decimos versión global le decimos a la aplicación que jugamos actualmente, que no tiene que ver nada con la versión de China. Básicamente, o sea, tal cual. Así sencillo, porque como hay dos versiones y estamos hablando de que una es la versión global, que es la que se va a lanzar para todo el mundo que pueda jugarla, y luego tenemos la otra versión que tenemos actualmente dentro del propio pues Delta Force, que es la China, que es la primera que salió y la que primera se lanzó oficialmente dentro del juego, tal cual. En fin, son cositas que hay que comentar. Bueno, ahora, los requisitos que vas a necesitar para poder jugar actualmente el Delta Force, que los tengo por acá. Bueno, primero que nada, en Android solo se va a necesitar dispositivo 4 GB de RAM o mayor, versión de Android 9 o mayor, o Snapdragon 660 o igual o superior. O sea, no pide muchos recursos, no te preocupes que en tu dispositivo móvil este juego va a correr 100% muy bien. Recuerda que, ¿qué es Delta Force? Básicamente tiene dos modos de juego muy importantes. Seguramente el modo campaña también se añada a lo que es el Delta Force Mobile, porque ahí sigue el slot de que se puede jugar el modo campaña. Vamos a tener tres modos. Los dos modos son multijugador. Uno es, ya sabes, modo multijugador a gran escala, estilo Battlefield. Por si no has jugado, pues se asemeja mucho a un Battlefield 3, un Battlefield 4, un Battlefield 2042. A eso se asemeja el Delta Force. Y luego tenés el modo Extraction Royale, que se asemeja un poco Tarkov, con algunas cosas mucho mejor incluso, un poco más frenéticos, no tanto, pero termina siendo el modo Extraction Royale. Entonces tenés el modo Looter Shooter Extraction Royale, que pues está bien, y el otro modo que es el modo multijugador. No es un juego completamente táctico, solo tiene un modo juego táctico. Y para los que preguntan por qué, básicamente porque Delta Force empezó y fue una saga de muchos juegos en los cuales se enfocaban mucho en, pues, ya lo he comentado muchas veces, en lo que es básicamente un juego táctico, así, tal cual. En fin, otra cosa que comentar, el modo multijugador es un Battlefield tal cual. No esperes movilidad Call of Duty en este juego porque no la hay. Es un juego más lento, más estilo guerra futurista, pero con algunos personajes que sí tienen alguna que otra movilidad normalita, por ahí, por así decirlo, slide cancel. Por ejemplo, el personaje que están viendo en pantalla tiene la habilidad de mayor velocidad. Entre más vayas haciendo enemigos, tenés completamente lo que es la velocidad, además de que sí puede hacer slide cancel, entre otros personajes incluso que tienen jetpacks para hacer hyperdash. Pero bueno, como les dije, no todos los personajes tienen movement set, o sea, no tienen set de movimiento, sino que son más para ayudar. Por ejemplo, el médico, pues, como lo dice, es para ayudar a los aliados o para curarte a vos mismo. También funciona de que tenemos incluso el antitanque, que obviamente hay que tener antitanques en un Battlefield, porque pues ya sabes que hay vehículos pesados como los tanques, incluso los zombies, entre otras cosas más, que obviamente necesitas tener antitanque, etcétera. En fin, bueno, esto empieza el día 25, para que la gente lo sepa, me parece perfecto. Y me van a decir, Destro, ¿en qué regiones? Bueno, primero que nada, las regiones que se van a poder jugar va a ser Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. No te preocupes, no necesitarás VPN. Con Estados Unidos creo que está bien. Los servidores de Estados Unidos, los servidores de Canadá, es suficiente. Yo jugué la beta anterior y los servidores andaban entre 80 y 90 de ping. Yo soy de Centroamérica, así que no está mal con los servidores de NA. Y pues debería de entrar completamente en esta beta. Esta sí es beta, esto es 100% beta, según lo que me comentó. También lo hablé con Tyson y lo confirmamos. O sea, lo confirmé con él, por si acaso. Y él me comentó de que sí, las dos van de la mano, las dos van juntas. Y que actualmente seguramente haga un early access en dispositivos móviles como lo que va a haber en PC.
porque la versión de PC y de móvil va muy avanzada en lo que es la versión global. Demasiado va muy avanzada. La versión de consolas no sé cuándo salga, pero la versión tanto de PC y móvil va muy avanzada. Va a entrar en una fase de, obviamente, como le comentamos a ustedes, de lanzamiento limitado, seguramente en diciembre también la versión de móvil. Y pues ahorita vamos a tener esta beta. Esta beta que va a durar 5 días. O sea, del 25 al 29, 25, 26, 27, 28, 29, 5 días. No sé si la van a expandir. Seguramente pueda que sí. Pero vamos a ver. Incluso pues yo siempre les voy a traer la APK para que estén al pendiente de esta nueva beta global. Me parece perfecto. Necesitamos un juego que pues multijugador nuevo, que sea novedoso, que valga completamente la pena. Porque ya estamos muy aburridos de lo mismo con los juegos que han salido oficialmente global. Y también porque Warzone Mobile tiene muchos problemas al día de hoy. Warzone Mobile no es aburrido, es súper frenético, súper bueno, pero ya sabemos, la cagada de optimización, rendimiento, quitando dispositivos. Y aquí viene Delta Force con el Unreal Engine y te dice, Nel, perrito, no te preocupes, no te preocupes. Nosotros nos hacemos cargo, nosotros aquí vamos a demostrar que sabemos optimizar un juego. Como le comentaba, Warzone Mobile el problema es su bendito motor gráfico. Y se nota muchísimo. Y aquí la gente de pues Timmy con Team Jade demostrando y diciéndonos, miren, nosotros aquí venimos a traerles un juegazo, un Battlefield que siempre quisieron para dispositivos móviles, bien hecho, de jugabilidad, de demostrar que, pues sí, es un juego tal cual como lo hemos demostrado. Y que no va a haber bots, eso mismo lo han confirmado. Así que me parece perfecto. Bueno, los requisitos no piden mucho. En iOS, pues, no pide tanto, la verdad, no pide tanto. Para la gente que pregunte cuáles son los requisitos de iOS, pues básicamente 2 GB de RAM, iOS 12. O sea, esos son los requisitos de Apple. Tanto en Apple como en Android no pide nada de recursos, vas a poderlo jugar completamente sin problemas. Yo el día 24, seguramente el día 25. Cuando salga la APK, yo se las lanzo, no se preocupen. En cuanto la tenga, se las lanzo para que puedan instalarlo, para que puedan jugar. Y hay que ser rápidos. No sé si vaya a haber cupos limitados, espero que no, porque honestamente lo importante es que lo pruebe la mayor cantidad de personas posibles. Y si necesitas VPN, pues ya te dije cuáles regiones vas a tener que utilizar al 100%. Si en dado caso no se necesita, perfecto, me parece muy bien. Y la verdad es que hay que disfrutar completamente este tipo de pruebas para poder jugar completamente el Delta Force y todo lo que quieren hacer completamente con la comunidad. Así que ya veremos si todo sale mediáticamente bien hasta cierto punto. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. En fin. Bueno, en fin, a disfrutar, a jugar y pues vamos a ver qué pasa y si todo sale mediáticamente bien. Vamos a ver qué pasa completamente con el Delta Force. Yo honestamente le tengo fe, es un juegazo, es un buen Battlefield. Que siempre tuvimos la fe de tener un shooter que compitiera o que fuera grande. Este es un shooter grande. Tal vez no tenga nombre potente, pero ya sabemos que es una IP potente y que la gente y la comunidad ya lo sabe al día de hoy. Qué bueno que pues Team Studios revivió esta saga de la mejor manera posible. Y para la gente que le encanta jugar táctico, tenés el Extraction Royale. Pero en mi caso, yo siempre voy a preferir, 100% voy a preferir lo que es el modo multijugador frenético. Porque para jugar Extraction Royale, pues ya hay otros juegos que prefiero 100%, o incluso para jugar táctico hay otros juegos que prefiero. Pero para jugar peleas de gran escala, hacer el desmadre, hacerme 70, 50 kills por partida, ya te lo digo yo. O sea, eso me gana. En fin, espero que te haya gustado este video. Como siempre, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente video del canal. Recuerda estar suscritos y no te pierdas de nada. Claro que sí.